Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a este servicio dominical de nuestra confraternidad Monte Calvario. Quiero darle una bienvenida a todos los hermanos que se están conectando ahora. Quiero decirles que Dios está con cada uno de ustedes en sus hogares. Amén. Quiero que hagamos una corta oración para dar inicio, para poner en manos de Dios este servicio. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios, por este día nuevo, Dios, por este día que nos regalas, porque tu misericordia es nueva cada día. Porque a pesar de que el mundo esté como esté, Dios, tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque hemos visto tu misericordia, hemos visto, Señor, tu fidelidad hacia nosotros. Gracias, Señor, porque hemos descansado en ti a pesar de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hemos recibido noticias tristes, pero tú, Dios, eres fiel y eres bueno con nosotros. Y en esta hora, Señor, te queremos pedir en el nombre de Jesús que seas tú dirigiendo todo, que seas tú dirigiendo cada uno de los hermanos, que seas tú hablando a cada una de nuestras vidas, y te pedimos que tomes el control de todo. Que seas tú añadiendo, Señor, a esta transmisión a todos los que tengas que añadir. Te damos gracias, te damos honra, porque el centro de esta reunión, Jesús, eres tú. Amén. Quiero que busquemos, que me acompañen en el Salmo 33, del 1 al 5. Versículo 1 al versículo 5. Amén. Dice el versículo 1, dice: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Amén. Este salmo, en sus primeros versículos, nos invita a que estemos alegres. Amén. De que adoremos a Dios con alegría. Que debemos cantarle un cántico nuevo a nuestro Señor. Porque la palabra de Dios es recta. Amén. Y Él hizo toda la obra con fidelidad. Él dice que ama la justicia. ¿Cierto? Y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Cómo sabemos que la misericordia de Jehová estaba llena la tierra? Porque usted y yo amanecimos con vida, amén. Eso es un milagro, esa es la misericordia de Dios manifestándose en nuestras vidas y debemos darle gracias a Dios por eso, amén. Entonces quiero hacer otra corta oración para pasar a mi hermana Candy para la alabanza. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, porque podemos ver tu misericordia, porque nos enseñas a través de ella de que tú eres fiel. Amén. Que tú eres fiel, Señor. Gracias porque a pesar de muchas noticias tristes, Dios, nosotros podemos, Señor, sacar esa alegría para adorarte, para alabarte a ti, porque tú estás en nuestros corazones, Señor. Y por esa razón podemos hacerlo, Dios mío. Te damos gracias, Señor, y te damos toda la honra y la gloria a ti, porque tú eres el único merecedor de que nosotros te adoremos, Señor. Gracias, Señor Jesús.
quédate con nosotros, Señor, paséate por en medio de la alabanza, de la adoración, y habla a nuestras vidas en esta mañana, Señor. Amén, amén. Pasamos a nuestra hermana Cándida. Gloria a Dios. En esta mañana damos la honra al que vive y reina para siempre, teniendo la oportunidad una vez más de seguir adorando su gran y maravilloso nombre, de proclamar su santidad, que Él es santo, santo, santo. Que ese Dios está con usted y conmigo en estos momentos. Que ese Dios al cual tú y yo adoramos está vivo y está ahí acompañándonos en todas estas circunstancias. Por eso nosotros debemos seguir entonando y alabando el nombre de Dios, porque Él es digno y Él se lo merece. Esta mañana queremos cantar al Señor que Él es santo, que Él es Rey de gloria, que no hay nadie como Él. Te damos muchas gracias, Señor. Tú eres digno, Señor. Por siempre y para siempre no hay nadie como tú, Jesús. Gracias te damos. Te adoramos, Señor Jesús, en esta mañana. Queremos cantarte así. Digno de ser Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es Él, digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta a Él, la creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es nuestro Dios. Por eso levantamos nuestra alabanza, levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Toda la creación le canta, la creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno, Jesús, por siempre y siempre. Cántale santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 eres poderoso, Jesús. Tú vendrás. La creación te canta y damos
y siempre, una vez más levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Te alabamos, Jesús, en esta mañana, te exaltamos, Rey, te bendecimos en gran manera. Eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, toda la adoración, toda la alabanza. Eres santo y poderoso, Jesús. Gracias te damos, Jesús, porque una vez más, tú, Señor, has hecho cosas grandes, has hecho cosas inmensurables, mi Rey. Te damos gracias, Señor. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios en esta mañana, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Seguimos adorando el nombre de nuestro Rey, porque Él es santo, Él es poderoso, iglesia. Y tú y yo tenemos muchas razones para seguir adorando su precioso y maravilloso nombre. Pero esta mañana vamos a seguir proclamando su santidad, proclamando que Él es santo, santo en todo tiempo. Él es 3 veces santo. Y ese Dios santo, tú y yo debemos imitarlo, porque sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Sed santos, porque yo soy santo, también proclama su palabra en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque ha sido muy bueno. Vamos a cantarle al Rey en esta mañana. Vamos a decirle que Él abra nuestros ojos, Señor, en esta mañana. Vamos a decirle: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, y yo quiero verte, y yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, y yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo
quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 oh, santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 oh, santo, 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 oh, santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Te damos gracias, Señor, porque tú abres nuestros ojos, Señor, a la luz de tu verdad, a la luz de tu palabra, Señor. Queremos verte, Señor, y queremos seguir disfrutando, Señor, de tus maravillas, Señor, contemplar tu majestad, Señor, el resplandor, Señor, de toda tu gloria, porque sabemos que tú derramas, Señor, en esta mañana, tu amor y poder con lo que cantamos solamente a ti. Santo, santo, santo eres, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Gracias te damos. Vamos a estar en estos momentos pasando a nuestro pastor Domingo, la parte más importante del servicio, que es la palabra de nuestro Dios. Amén. Buenos días a todos. Dios les bendiga a todos los que están allí conectados a esta transmisión de nuestro servicio dominical. Monte Calvario les recibe con mucho amor, con mucho cariño, con los brazos abiertos y esperando que este servicio sea de bendición para cada uno de ustedes. ¿Okay? Vamos a iniciar con esta parte de nuestro culto dominical, que es la enseñanza de la palabra de Dios. Hemos tenido el privilegio de acercarnos a Dios a través de la adoración. Hemos podido acercarnos a Él, ¿verdad? Orando, y ahora queremos escuchar su consejo, porque Dios tiene para nosotros en este día. Quiero invitarles a que estén buscando allí en sus Biblias el texto de Lucas capítulo 4, versículos 31 al 37. Lucas capítulo 4, del 31 al 37. Dice la Escritura: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Bien, estamos continuando con nuestro estudio del Evangelio de Lucas, y en el día de hoy vamos a estudiar lo que son los versículos 31 al 37. Quiero que estén muy atentos. Este es un estudio sistemático del Evangelio de Lucas. Es un estudio que hemos llevado capítulo a capítulo, versículo a versículo. Ya nos encontramos en el capítulo 4. Y quiero recordar un poquito de lo que hablamos la semana anterior. Estuvimos hablando un poco acerca de lo que era el manifiesto del Mesías. Es el centro, fue lo más importante de nuestra enseñanza de la semana anterior. El manifiesto del Mesías nos habla a nosotros acerca de el propósito de Jesús, la misión de Jesús en la tierra, y pienso que él lo resumió en estos versículos que vimos la semana anterior, ¿verdad? En el capítulo 20 encontramos unos versículos donde, perdón, en el versículo 20 en adelante encontramos unos versículos que Jesús toma de Isaías 61 y les da una interpretación, ¿verdad? Recordemos un poquito lo que él dice. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar
libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ya el Señor había dicho antes que el Espíritu de Dios estaba sobre él en esos momentos, ¿cierto? Y le había ungido, le había dado poder para realizar todas estas cosas de las que habla el texto. Los judíos estaban en esos momentos asistiendo, los que estaban allí en la sinagoga, en Nazaret, estaban asistiendo a uno de los momentos más importantes de su historia, pero muchos de ellos no se dieron por enterados. Aquel Mesías que ellos esperaban, aquel Mesías que ellos anhelaban que llegase, estaba frente a ellos. El Señor termina diciendo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, ¿verdad? Pero ellos no creyeron a esto. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue resistir a lo que el Señor estaba diciendo, una palabra de resistencia, criticaron su origen, su supuesto origen pecaminoso, ¿cierto? Porque José sabemos que no era el padre biológico de él y muchos no creyeron en la encarnación de Dios en la persona de Cristo, no creyeron que él era el Hijo de Dios. Entonces hubo una resistencia. En lugar de recibirlo como el Mesías anhelado, hubo una resistencia. Pero Jesús habla allí también, recordamos la semana anterior, hace 15 días, hablaba de la gracia extendida, de cómo ese manifiesto, esa misión que él venía a cumplir, se iba a llevar a cabo también en los gentiles, que no era exclusivo para los judíos, y esto ya pareció el colmo a ellos, y decidieron llevarlo a un monte alto para tirarlo de ahí, para asesinarlo. Y ellos que estaban pidiendo milagros, y ellos que estaban pidiendo señales, pudieron ver un milagro. Cuando él pasó en medio de ellos, no pudieron tocarlo y no pudieron cumplir su propósito de asesinarlo, ¿cierto? Allí, luego de esto, ¿verdad? Jesús parte de Nazaret y va a colocar su centro de operaciones en la ciudad de Cafarnaúm. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo inicia el ministerio de Jesús en Cafarnaúm, cuáles son los resultados de este ministerio y de qué manera lo que Jesús hace allí podemos traerlo y aplicarlo en nuestra vida. De eso hablaremos en nuestra enseñanza en el día de hoy. Partimos entonces hablando acerca del cambio del centro de operaciones. Capítulo 4, versículos 31 y 32 nos dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, lo primero que debemos entender es que Jesús en su ministerio allá en Capernaum iba a tener una actividad ferviente, mucha actividad ministerial. Muchas cosas ocurrirían allí en Capernaum por la obra del Señor en medio de ellos. Yo creo que la gracia de Dios se derramó abundantemente sobre esta ciudad, ¿cierto? La luz de Dios había llegado a ese lugar. Quería echar fuera las tinieblas. El Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios les estaba visitando y se quedó durante algún tiempo en este lugar. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 10, vamos a ver un poquito el resultado de lo que sucede allí, ¿verdad? El Señor Jesús, al final ya de su ministerio en este sitio, diría algo allí en el capítulo 10, versículo 15, dice: y tú, Capernaum, ¿crees que serás levantada hasta el cielo? Hasta lo más hondo del abismo serás arrojada. ¿Por qué Jesús dice esto? Llega a decir esto más adelante de la ciudad de Capernaum. Parece que ellos no recibieron tampoco el mensaje en todo su esplendor. Algunos creyeron, algunos recibieron beneficios, milagros, señales, sanidades del Señor allí en la ciudad de Capernaum, pero no todos creyeron. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor no era solamente sanar el cuerpo, la mente y las emociones de las personas, sino salvar sus almas. Al igual que la gente de Capernaum en este tiempo, tal vez mucha gente se acerca al Señor en busca de ¿qué? En busca de una sanidad, en busca de un milagro, en busca de la solución de un problema, pero tal vez no ven más allá del mensaje y el propósito del Señor, que es la salvación, que es conectarnos con Dios, conectarnos con el Padre a través de Él, ¿verdad? Que tengamos esa vida eterna que todos anhelamos en presencia del Padre. Entonces vemos allí un poquito de lo que puede suceder. Vemos un inicio y casi el final del ministerio de Jesús allí en Capernaum, ¿ok?
Bien, pero empezamos a ver algo aquí importante. Ya lo habíamos visto cuando vimos la aparición de Jesús allí en la sinagoga en Nazaret. Ahora Jesús estaba en Capernaum y empieza su ministerio de enseñanza. Ahora van a conocer lo que es el maestro y lo importante que esto sería para todos. ¿Ok? Dice la Biblia, termina diciendo allí el texto que hemos leído, y les enseñaba en los días de reposo. Era normal, ¿verdad?, que pudiésemos encontrar a Jesús enseñando ya en las sinagogas en la región. Ya su fama como maestro tal vez se había extendido por toda Galilea, ya era reconocido, ya muchos querían escucharle, ¿verdad? Entonces estaba allí en esa sinagoga, pero ellos iban a notar que había algo diferente en la enseñanza de Jesús. ¿Ya? Enseñaba en los días de reposo, en los días adecuados, en los días dispuestos para esto en todas las sinagogas donde llegaba, especialmente aquí en Capernaum, donde se había sentado por un tiempo para llevar a cabo su ministerio. ¿Ya? Pero el versículo 32 nos dice algo que va a marcar la diferencia entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los líderes religiosos de la época. Dice este texto, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. El versículo 32 creo que marca la diferencia entre lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar y lo que ahora estaba escuchando de parte del Señor Jesús. ¿Cierto? Uno, causaba admiración por sus doctrinas. Dos, comprendían y entendían que su palabra era dada con mucha autoridad de parte de Dios. Tal vez la gente en Capernaum estaba acostumbrada a la enseñanza de los escribas y de los fariseos, como están descritas en Mateo 23, versículos 1 al 5. Quiero leerlo allí en la nueva traducción viviente, que es un poquito más clara. Mateo 23, del 1 al 5. Si usted tiene la Reina Valera, no hay problema. Aquí se la vamos a colocar también en pantalla para que usted pueda leerla. Mateo 23, del 1 al 5, nos muestra una semblanza de lo que era la enseñanza de los líderes religiosos en aquella época. Mire lo que dice. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Ahí está la gran diferencia entre la autoridad de Jesús y la autoridad que tenían estos líderes religiosos. La autoridad de Jesús estaba basada en el ejemplo, en la práctica de vida cristiana, en la práctica de su propia vida. Jesús predicaba lo que vivía y vivía lo que predicaba, lo que él estaba enseñando. Allí había una autoridad. Número dos, también la autoridad era debida a que él le colocaba el verdadero sentido a la Escritura. Le colocaba el sentido que Dios quería darle. Si nosotros vemos esa lectura que hicimos allí de Mateo 23, del 1 al 5, nos encontramos que a pesar de que ellos eran los intérpretes oficiales, las personas designadas, la Reina Valera dice, se sientan en la cátedra de Moisés. O sea, ellos eran los profesores autorizados para enseñar la Escritura en medio del pueblo. Mas, sin embargo, a esa Escritura ellos le añadían. El versículo 4 de Mateo 23 dice: aplastan a la gente bajo peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Creo que esto tiene gran relevancia para nosotros en este tiempo, justamente porque estamos en un momento de la historia del cristianismo donde muchas personas están anhelando escuchar el mensaje de Dios. Honestamente, o sea, en su corazón hay un deseo de conocer a Dios, pero muchas veces reciben un mensaje diferente. O sea, se hace una lectura de la Escritura, pero de ahí en adelante solamente se habla de otras cosas.
No se vuelve a la escritura, empiezan a contarse experiencias personales, empiezan a imponer de pronto mandatos o a utilizar esa misma escritura para manipular a las personas, para sacar dinero de sus bolsillos, para que hagan esto o aquello, ¿cierto? Manipulados a conveniencia. Además de esto, el mensaje puede resultar un poco antropocéntrico en este tiempo. Quitan a Dios como centro, quitan a Jesús como centro de la escritura y muchas veces colocan al hombre, la necesidad del hombre por encima de la gloria de Dios. Es algo que muchas veces les he compartido y les he repetido. Se encuentran muchos mensajes en la iglesia contemporánea, ¿cierto? Entonces, Jesús marcó una diferencia y la diferencia estaba en su testimonio como persona y en la aplicación correcta de la palabra de Dios. Y sabemos nosotros que la palabra de Dios, cuando es enseñada de la manera correcta, llega al corazón de las personas y trae un cambio. No solamente se queda en el servicio de enseñanza o en la escuela dominical y cuando salimos de allí nuestra vida sigue siendo igual. No, una palabra enseñada como la enseñó Jesús, basada en la misma escritura, va a traer cambios, va a confrontar la vida de las personas. ¿Okay? Entonces, cuando las personas allí en Capernaum escucharon la palabra tal cual como Dios la había entregado, reconocen la diferencia y esto que causa admiración en ellos, ¿verdad? Y tienen que reconocer, como lo narra Juan también, cuando aquellas personas fueron enviadas por los fariseos para confrontar a Jesús y regresaron, no pudieron decir palabras, regresaron y le dijeron, ¿qué hicieron? ¿Qué dijo? Nadie ha enseñado como este hombre, ¿ok? Su palabra impactaba el corazón de las personas porque era la misma palabra de Dios interpretada de la manera correcta, entregada al corazón de las personas. Usted y yo tenemos que aprender a distinguir eso. Nosotros entramos a nuestras redes sociales en nuestro tiempo y ¿qué encontramos? Encontramos muchas predicaciones, encontramos muchas enseñanzas, pero debemos tener el discernimiento suficiente para saber cuándo Dios realmente está hablando y cuándo es el hombre quien habla, ¿verdad? Allí en esas enseñanzas. Ok, entonces tengamos en cuenta esta perspectiva de las cosas. Tengamos en cuenta que la autoridad de Jesús estaba basada en su ejemplo y en la capacidad y en la calidad de la enseñanza que estaba dando, la capacidad que tenía para enseñar la palabra de Dios al 100%. Ahora, esta mañana yo he llamado a este mensaje poder y autoridad. Y hemos visto la autoridad de Jesús y hemos visto el poder de Jesús al enseñar. Pero, ¿saben? Si nosotros estudiamos la Escritura, nos vamos a encontrar que Jesús no solamente tenía autoridad en nuestro mundo, autoridad allí en el contexto donde estaba colocado en esos momentos. ¿Saben? Jesús también tenía autoridad en el mundo espiritual. Y allí en esa sinagoga en Capernaum, justamente lo iba a demostrar. ¿Okay? Los versículos 33 al 35 nos dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Este texto, este breve texto, tiene algunas cosas muy llamativas, muy interesantes, de verdad. Vamos a mirar algunas de ellas que son muy puntuales y tienen que ver con nuestra vida también en este tiempo. ¿Okay? Lo primero que debemos ver es que había una persona, había un judío común y corriente que practicaba su religión. Quizás sábado a sábado estaba asistiendo a la sinagoga para escuchar las enseñanzas. Pero en ese hombre, dentro de ese hombre, había un demonio obrando en silencio, ¿verdad? No se había manifestado. Los maestros que antecedieron a Jesús, los líderes espirituales que estaban allí antes, no pudieron discernir, no tuvieron la capacidad de discernir quién estaba allí presente en el culto. ¿Okay? Aquí podemos sacar algunas conclusiones importantes. La primera, esto demuestra que la sola asistencia a cultos religiosos no garantiza que Satanás no esté operando en la vida de las personas. Sí, es cierto. El hecho de que usted y yo asistamos a un culto no nos garantiza de que el diablo no pueda operar en nuestra vida, de que no esté obrando. Bueno, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, ¿ok? No va a evitar esto, el que una persona asista a un culto simplemente por asistir, porque le gusta la enseñanza, porque le gusta
la alabanza tal vez, o porque le gusta sentirse animado por el mensaje que le dan allí, porque eso le recarga su positivismo, ¿verdad? Le da ánimo para seguir adelante, pero no hay un compromiso con Cristo, no hay un compromiso con Dios. Les contaba que hacía una encuesta en uno de los lugares donde yo trabajo acerca de las familias cristianas. Trabajo con 2 instituciones cristianas y en una de ellas, bueno, vamos a hacer una encuesta de las familias cristianas. ¿Con cuántas familias cristianas contamos? Hicimos un sondeo allí a través de una encuesta y nos encontramos con algo interesante. Nos encontramos con el hecho de que una gran cantidad de personas está asistiendo a las iglesias. Ahora virtual. Algunos declararon que lo hacían presencial cuando estaba, y una gran cantidad, y eso nos alegró en gran manera, ¿cierto? Pero la encuesta tenía otras preguntas, y una de ellas era cuántos de la familia están bautizados y cuántos están sirviendo en algún área del ministerio en su iglesia. Allí sí la estadística bajó impresionantemente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas personas están asistiendo a una iglesia cristiana, les gusta la iglesia cristiana, ¿verdad? Les encanta lo que allí se hace y se dice, pero no han establecido un compromiso con Cristo, no han entregado su vida realmente al Señor. Sabemos por la Escritura que cuando yo quiero tomar en serio mi fe, lo primero que hago es bautizarme. Claro, me bautizo, ¿sabe por qué? Porque le estoy diciendo al mundo, ya no te pertenezco, ahora le pertenezco a Cristo. ¿Cierto? No estoy diciendo que el bautismo lo haga inmediatamente un excelente cristiano, pero una persona que ya ha conocido a Cristo, que ya conoce al Señor, ¿verdad? Y que desea comprometerse en serio con Cristo, que desea seguirle como su discípulo, lo primero que hace es bautizarse. Es el primer mandamiento, ¿cierto? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Gran Comisión. Por tanto, hoy día ser discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Y bautizándoles y enseñándoles que guarden, o sea, primero bautismo y luego vas a aprender, ya tú estás comprometido, ya has tomado la fe en serio. Okay, entonces encontramos esto. ¿Qué vemos aquí? Que en el tiempo de Jesús era así, mucha gente podía asistir a una sinagoga, pero no estar comprometido, simplemente iba a escuchar un mensaje. Listo, ¿verdad? Un mensaje que le animaba, que le servía para algunas cosas en su vida, pero sin ningún tipo de compromiso con Dios. Entonces, primera conclusión de esta parte, el asistir a un culto religioso no implica que el diablo o que Satanás pueda operar en nuestra vida. Eso no lo va a impedir. Eso no lo va a impedir, ¿cierto? Se necesita una entrega total a Cristo para que Satanás retroceda de nuestra vida. Quiero dar un dato aquí, un poquito histórico. Dice, algunos escritores han sugerido que Lucas estaba escribiendo a gente que tenía un origen o un trasfondo griego. Estaba escribiendo a los griegos, ¿cierto? Estaba presentando a Jesús a los griegos. Entonces él deseaba aclarar el hecho de que ese demonio era malo. Le dice, un demonio inmundo. ¿Por qué él hace esto? Porque los griegos pensaban que había demonios buenos y demonios malos. Entonces él quería aclararle eso a las personas que iban a leer esa carta, ese escrito que él estaba realizando y que luego se convierte en el Evangelio según San Lucas o según Lucas. ¿Ok? Bien, esto en primer lugar. En segundo lugar, encontramos algo más en esta parte del texto, cuando el demonio habla a través de este hombre, cuando dice, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco que eres el Santo de Dios. Es irónico y a veces increíble que los demonios allí en Capernaum, o el demonio allí en Capernaum, supiera quién era Jesús. Pero sin embargo, la gente que había sido escogida como pueblo de Dios, aquellos en su propia ciudad, allí en Nazaret, no apreciaron quién era él. No reconocieron quién era el Mesías, aquel que estaba en medio de ellos, ¿cierto? La autoridad de Jesús en el mundo espiritual era tan poderosa que los demonios inmediatamente reconocían quién era él. Sabían que era el Dios Santo, el mismo Dios que estaba delante de ellos. Ahora, hay una expresión que llama mucho la atención. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios, ¿cierto? Habla de un reconocimiento de quién era Cristo, más allá de todas las personas que estaban ahí. Algunos le tenían como un maestro, enseñaba bien la palabra de Dios, pero no lo habían visto en toda su dimensión. ¿Ok? Esta pregunta que hace el demonio es muy importante. Dice,
has venido para destruirnos, primero hace un reconocimiento, ¿cierto? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos y hace el reconocimiento. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Lo reconoce, pero sabe lo que eso implica. Sabe lo que implica que el Mesías esperado esté ya en la tierra, esté obrando, que el reino de Dios se haya acercado a los habitantes del planeta. Esto tiene una implicación impresionante. ¿Cuál es esta? Esto refleja, esa pregunta de este demonio refleja la creencia de que el advenimiento, el acercamiento, la llegada del reino de Dios significaba también la desaparición del control demoníaco sobre el mundo. ¿Ya? Ellos estaban asustados en esos momentos. Este es el Mesías prometido. Este viene a establecer el reino de Dios, lo que implica que ya nosotros no podemos tener autoridad, porque ha llegado una autoridad superior. Esto debemos entenderlo nosotros también, porque es una promesa que tenemos nosotros a la mano en este tiempo. Nosotros encontramos en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestra cuadra, ¿cierto? Mucha gente que va donde brujos, donde hechiceros, donde la señora que sabe, el señor que sabe, el que lee las cartas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que les liberen de una hechicería que llaman un mal, que llaman otros, que les echaron, ¿cierto? Entonces dicen, no, yo voy porque me han puesto un demonio, porque están obrando, me han hecho una hechicería. ¿Y dónde van? Van donde un brujo. Y piensan que esto les va a liberar de estas cosas. Pero sabe Jesús, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 23 y 24, nos da una gran enseñanza sobre eso. Y habiéndolos llamado, hablando a sus discípulos, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. El entendimiento de este demonio allí en la sinagoga de Capernaum, de entender quién era el Cristo, de saber quién era quien estaba en esos momentos ahí en la sinagoga, debe alertarnos, debe llamarle la atención. Jesús, cuando inicia su ministerio, sus palabras fueron: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Ahí estaba parte de su manifiesto también. El reino de los cielos se ha acercado. Él lo proclamó a las personas y los demonios lo entendieron más claramente. Sabían lo que ellos significaban. No es una declaración simple. El rey estaba estableciendo su reino, iniciando el establecimiento de su reino en la tierra. ¿Sabe? Una expresión del reino de Dios en la tierra es la iglesia del Señor Jesucristo. Y a nosotros como iglesia nos ha sido delegado el poder y la autoridad de la que habla Jesús. El poder para enseñar su palabra, tener autoridad de tal manera que esta enseñanza pueda calar en el corazón de las personas y traer un cambio, el cambio que Dios espera, no el que nosotros de pronto, viéndolo con el cristal de nuestra religión, queremos ver en las personas, una manera de vestir, una manera de hablar, una manera de hacer. No, es el cambio que necesita ver Dios en cada persona, acá, desde adentro, ¿verdad? Desde el corazón, un cambio interno primero, para que eso se note en la parte externa de la vida de las personas. Es eso lo que Dios está buscando. Los judíos tuvieron el privilegio de poder ver inicialmente el reino de los cielos obrando, al rey, ¿verdad? Al rey del universo obrando allí en Palestina, en su tierra, caminar por todas esas calles. Y ellos no fueron capaces de reconocer eso. Tuvo que hablar un demonio para dar claridad acerca de quién era el que estaba allí. En nuestro tiempo también hay personas que hacen lo mismo, prefieren escuchar la voz de un demonio antes que escuchar la voz de Dios. Prefieren ir a un lugar donde se practica la hechicería para ser libres de cualquier situación o circunstancia, para buscar un beneficio, en lugar de acercarse al Señor, al Rey del universo, aquel que tiene la respuesta y solución para todas nuestras inquietudes. ¿Ok? Ahora bien, hay algo que es interesante, y es que Jesús calla al demonio. No tiene ningún interés. Ya con esto voy terminando. Jesús no tiene ningún interés en ponerse a charlar con este demonio. No tiene ningún interés en hacerle propaganda al reino de las tinieblas, ¿cierto? Lo que él dice simplemente es: Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. Vemos entonces
que la manera en que Jesús se relaciona con este demonio en este pasaje es una clara demostración de su poder y autoridad sobre el mundo espiritual. Jesús no solamente tiene poder y autoridad para enseñar la palabra, fue el gran maestro, pero Jesús también tiene poder y autoridad en el mundo espiritual. Sabe, nos da unos minutitos, regala unos minutitos para poder mirar un poco cómo ese poder y autoridad de Jesús se extiende no solamente a través de su palabra, no solamente a través del mundo espiritual. El texto de Lucas 4 termina diciéndonos cosas interesantes. El versículo 38 y 39 nos narra la llegada de Jesús a la casa de Simón Pedro. Y aquí me extiendo un poquito, dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Entonces, aquí vemos el poder y la autoridad de Jesús yendo más allá de la enseñanza y del mundo espiritual. También Jesús tenía poder sobre la enfermedad. Encontramos a Jesús reprendiendo a esta gran fiebre, y digo gran fiebre porque una manera en que las personas de ese tiempo tenían para expresar la gravedad de una enfermedad era precisamente esta. Una fiebre era una fiebre normal, tratable, pero una gran fiebre era algo grave. Era algo grave. Era algo que podía poner en peligro la vida de las personas. ¿Ok? Entonces, cuando dice una gran fiebre, encontramos algo. Jesús sana a esta mujer de una enfermedad grave. Dice que la fiebre le dejó y levantándose y al instante le servía. Quiero que vean dos cosas importantes sobre el poder y la autoridad de Jesús obrando. Y es que el poder de Jesús actúa inmediatamente. Quiero que regresemos un poquito ahí al texto inicial. ¿Cierto? El versículo 35 nos dice, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. O sea, el poder y la autoridad de Jesús es instantánea. No es un proceso de que voy a orar por ti, vete para tu casa y de pronto sucede algo, ven y después cuenta el testimonio de lo que Dios está haciendo. Jesús en su tiempo en la tierra obró de una manera instantánea. Su autoridad y su poder eran tan grandes que los resultados eran inmediatos, ¿cierto? Eran inmediatos. Por eso causaba maravilla en el versículo 36 cuando dice, estaban todos maravillados y se hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen. Eso sucedió allí en la sinagoga, ¿cierto? Eso sucedió allí y la palabra de Dios dada por Jesús, la palabra de autoridad dada por Jesús liberó instantáneamente a este hombre, pero tiene similitud porque esta misma palabra de autoridad del Señor sanó instantáneamente a la suegra de Simón de una enfermedad grave. Y terminamos este capítulo 4 y vamos a iniciar el próximo domingo el capítulo 5, viendo que ese poder y autoridad se siguen reflejando. Versículos 40 y 41 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que era el Cristo. Entonces vemos allí también en estos dos versículos el poder y la autoridad de Jesús, obrando en los enfermos, en los endemoniados. Y sigue diciendo, ya para finalizar, versículos 42 al 44, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando donde estaba, lo detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Aquí hay algo bien importante, y es que podemos buscar la raíz del poder y la autoridad de Cristo. La raíz y el poder de la autoridad de Cristo, además de la unción del Espíritu Santo que hemos visto a partir de su bautismo, ¿cierto? Que hemos visto operando en este versículo 4, también radicaba en la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Y él lo reafirma en estos versículos finales, cuando dice que él no va a otras ciudades a expulsar demonios o a sanar enfermos. Primero, es necesario que a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque a esto ha sido enviado. Su misión principal era enseñar
los principios del reino de Dios, su misión principal en su ministerio terrenal antes de la crucifixión, antes de la entrega, ¿cierto? Porque sabemos que su gran misión era entregar su vida para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados y poder entrar en la presencia del Señor, tener esa nueva relación con Dios a través de Cristo y su sacrificio, ¿okay? Pero vemos aquí que Él dice algo importante. Él va a otras ciudades, ¿a qué? A anunciar el evangelio del reino de Dios. Usted y yo, por encima de todas las cosas, estamos llamados a anunciar el evangelio del reino de Dios. Y luego de esto vendrán señales, prodigios y milagros que van a reafirmar la predicación y la enseñanza de este evangelio verdadero. Amén. El Señor mismo dijo que estas señales seguirán a todos los que creen, ¿okay? A todos los que ponen su confianza en Cristo. Yo le invito a usted en esta mañana a que conozca a Cristo, a que conozca a aquel que tiene poder y autoridad en el mundo espiritual, que tiene poder y autoridad sobre la enfermedad, que tiene poder y autoridad sobre la misma muerte, como lo veremos más adelante en otros textos que vamos a estudiar. Tiene autoridad sobre todo, porque es el Rey del universo. No es necesario poner su confianza en nada ni en nadie más que no sea Cristo. En esta mañana hemos aprendido que el Señor, para continuar en el cumplimiento de su manifiesto, aquello que había declarado allí en la sinagoga en Nazaret, ¿cierto? De dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor, se iba extendiendo por toda la región. Él estaba cumpliendo con su propósito. Pero ¿sabe? Ese manifiesto, esa misión de Cristo, todavía está vigente en nuestros tiempos. Y usted puede ser parte de esto también. Yo le invito a que en esta mañana reflexionemos sobre lo que hemos aprendido, que no nos quedemos con esto, sino que vaya usted a la Escritura y pueda verificar lo que hoy hemos compartido. Le invito a orar en esta mañana y a darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha regalado. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque nos has permitido un tiempo, Señor, en tu presencia. Nos has permitido el privilegio de acercarnos a ti en adoración. Nos has permitido el privilegio, Señor, de que nuestros cánticos se escuchen en los cielos, lleguen a tu presencia. También nos has permitido el privilegio de orar, de acercarnos a ti y de poder experimentar el trono de la gracia abierto para nosotros en esta mañana. Que nuestra oración sea escuchada en los cielos, Padre, es una gran bendición. Hoy también estamos agradecidos contigo por tu consejo, por tu palabra, Señor, porque hablas a nuestra vida para edificarnos, para fortalecernos, para que nuestra fe sea aumentada, Señor, como tú lo enseñas en tu palabra. La fe viene por el oír y esta mañana hemos escuchado tu palabra, Señor. Esperamos en Cristo Jesús que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones y traer los cambios que tú necesitas de nosotros, que tú esperas de nosotros, Señor. Esperamos, Dios, que podamos recibirte como ese gran maestro y podamos experimentar tu poder y tu autoridad en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Gracias, Dios, te damos por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio del Evangelio de Lucas. El próximo domingo seguiremos descubriendo un poquito más y vemos cómo Jesús quiere extender su ministerio organizando un equipo de trabajo muy poderoso, pero con las personas que menos esperaban. ¿Ok? Entonces el próximo domingo nos vemos nuevamente aquí en Monte Calvario para escuchar la voz de Dios, para adorarlo y para exaltarlo. Dios les bendiga a todos. Un abrazo fuerte desde Monte Calvario para todos ustedes.